Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir caminando, compartiendo en Secretos y Manantial del Cielo más sabiduría, conocimiento y mucha lectura para aquellos que les gusta leer. Quiero compartir algo de Og Mandino. Y a muchos que no se han suscrito también suscríbanse en el canal. También tenemos otro canal que es Galaxia Universal. Están pocos, muy pronto estaremos subiendo más videos, quizá conferencias más adelante y mucha educación para todos. Quiero compartir este maravilloso libro que me ha ayudado siempre a salir adelante, a seguir y jamás rendirse. Su vida no necesariamente tiene que ser una sucesión de vacíos de 24 horas, ni tiene que seguir viviendo en un calabozo emocional. Dr. Maxwell Maltz. Estamos en la lección 14. ¿Cómo triunfar en su lucha contra los sentimientos negativos? Maxwell Maltz es uno entre un reducido grupo de expertos que hará una segunda aparición en la Universidad del Éxito este semestre, que versa sobre el poder de sus pensamientos. No estaría completo sin él. Durante muchos años, como uno de los cirujanos plásticos de más renombre mundial, el Dr. Maxwell ha estudiado los cambios de personalidad que han tenido lugar en sus pacientes después de eliminar sus cicatrices y deformidades mediante la cirugía plástica. Muchos de ellos que habían perdido el orgullo y el respeto a sí mismos debido a lo que consideraban su rasgo de fealdad, después de la intervención quirúrgica desarrollaron de inmediato una buena imagen propia, convirtiéndose en seres humanos felices y confiados. Pero otros muchos todavía se sentían tan inferiores, hostiles y deprimidos como lo estaban antes de su operación. El cambio en su imagen física, de acuerdo con el Dr. Maltz, no significó nada para ellos. Tan débil era su concepto de sí mismo como personas, tan débil su autoimagen. De sus observaciones surgieron varios libros muy populares, entre los cuales está Creative Living for Today, del cual hemos tomado esta lección a fin de que usted pueda comprender cómo debe enfrentarse a las situaciones de su vida en una forma sana, sin permitir que el prejuicio contra sí mismo se abra camino hasta llegar a su mente. El Dr. Maltz consideró que posiblemente este es el libro más valioso que ha escrito. Señala: las actitudes negativas profundamente arraigadas impregnan nuestra cultura y cada día la gente que conoce puede tratar de sumergirlo en ellas. No debe permitir que lo obliguen a adoptar actitudes estereotipadas y humillantes hacia sí mismo. Sus pensamientos, sus conceptos, sus imágenes son sus más preciados bienes. Escuche a un experto que le enseñará la forma de protegerlos. Su autoimagen los sostendrá en una forma de vida creativa. Si aprende a declararle la guerra a sus sentimientos negativos y a ganar esa guerra en el campo de la batalla de su mente. Su mente es un campo de batalla, de eso no hay la menor duda. Y si gana, experimentará una inmensa paz mental durante todos los días de su realización. Su infantería, que se arrastra con lentitud a través de la maleza tratando de hacer contacto con el enemigo, avanzando cautelosa a través de la oscuridad hasta llegar detrás de sus líneas para descubrir sus posiciones, es su conciencia de la suprema importancia de su pensamiento y de sus imágenes mentales. Su fuerza aérea, equipada con aviones jet de último modelo y con un sorprendente poder táctico, es su adopción de una filosofía activa, su determinación de metas, su uso de su mecanismo para el éxito, la acumulación progresiva de su poderío aéreo en su labor para reforzar su autoimagen, la imagen que tiene de sí mismo, su concepto de su propia valía. Sin embargo, su armada no puede transportar sus tropas hasta el punto de la victoria antes de que haya localizado a su mayor enemigo. Su mecanismo para el fracaso, antes de que pueda progresar en esta guerra, debe descubrir este mecanismo, lo autoderrota y desarraigarlo de su mente. ¿Lo hace sonreír esta comparación de su manera de pensar con la guerra? De ninguna manera debería hacerlo. En nuestro agitado mundo, la mente de incontables personas está saturada de infelicidad. Para arrojar todo ese sufrimiento a paladas, para exponer los pensamientos cancerosos a la luz y después aplastar todas esas ideas mórbidas y reemplazarlas con conceptos e imágenes felices.
A menudo se requiere sostener una guerra que es vital, una guerra, y pido disculpas a Woodrow Wilson, que logré que su mente sea digna de albergar la felicidad. Hace muchos años, Edward Bulwer Lytton declaró que la pluma es más poderosa que la espada, y esta máxima, en la actualidad, ha llegado a ser prácticamente la herencia cultural de todos. Hoy día, con los estridentes adelantos que se han logrado en el conocimiento de la mente humana durante los últimos 100 años, podemos decir que los pensamientos de una persona, sus imágenes, son más poderosos que las armas. De manera que vamos a declarar la guerra a nuestros sentimientos negativos, a nuestro mecanismo del fracaso. Pero vamos a acordar que nuestro blanco básico es exclusivamente la destrucción del negativismo. Después de eso, paz y felicidad. Después, metas y una vida plena. Años de vida creativa, sin temor. Superación de las falsas creencias. Ninguna meta es más vital que la de deshipnotizarse a sí mismo de las creencias falsas que paralizan su mecanismo del éxito. Usted que lee, este es un ser humano, hombre o mujer, no un dios. ¿Cuáles metas son significativas que puede hacer consigo mismo si sus creencias lo arrastran, haciéndolo descender hasta el fracaso? ¿Qué otra cosa puede hacer si no es hundirse en la inactividad de la depresión, renunciando a todas las metas, borrando la luz del sol de su vida, abatiéndose afligidamente en una habitación oscura mientras los demás salen al mundo a vivir? En una forma de vida creativa, debe deshipnotizarse de sus falsas creencias negativas acerca de sí mismo. La palabra deshipnotizar no es demasiado fuerte, pues hay incontables personas que tienen creencias inconmovibles que deben ser sacudidas para desembarazarlas de ellas, que solo una enérgica sugerencia contraria puede desarraigar sus creencias, con frecuencia absurdas. Cimentan los complejos de inferioridad que se forman a partir de antiguas experiencias desafortunadas y de una ridícula información errónea. Los resultados son muy tristes. ¿Cree usted que su vida estará vacía porque es un ser inferior que nunca ha hecho nada que valga la pena y jamás lo hará? ¿Cree que debe sufrir para expiar los errores que ha cometido? ¿Cree que la vida no tiene significado alguno para usted porque ha fallecido uno de sus seres queridos? ¿Cree que la única forma de vivir en una era atómica es pasando cada día preocupándose por un holocausto nuclear? Si piensa en estos términos o en otros parecidos, está albergando falsas creencias. Ha conocido la tragedia y tiene sus propias faltas, pero aún así se está hipnotizando a sí mismo con falsas ideas negativas. Peor aún, se está torturando con ellas, se está crucificando. Incluso su peor enemigo se mostraría más benévolo con usted. En mi poco más de 65 años de actuación en este pintoresco mundo, y he aprendido algunas de las cosas más sorprendentes. Una de ellas es que las personas que se muestran completamente objetivas al evaluar tendencias políticas, condiciones médicas, movimientos de la bolsa de valores o artefactos mecánicos, o incluso a otras personas, a menudo permanecen totalmente ciegas ante lo irracional de sus falsas creencias acerca de sí mismas. Y no solo eso, considerado hacia los demás, pueden mostrarse despiadadamente vengativos hacia sí mismos. He intervenido quirúrgicamente a docenas y docenas de personas tratando de mejorar rasgos deficientes, solo para encontrarme con que después de la cirugía reemplazaron en su mente esa falla física real con una absurda creencia que prolongó su inmutable fijación en su inferioridad. Sus creencias negativas variaron, su movimiento hacia el fracaso era la misma clase de mecanismo. Pero en cuanto a usted, su falsa creencia negativa acerca de sí mismo es algo verdadero, ¿no es así? La de Esteban es risible, la de Beatriz es idiota, ¿mas la de usted es real? ¿Es eso lo que piensa? Entonces permítame contarle una historia. La victoria sobre el microbio africano. Hace muchos años, poco después de que abrí mi consultorio para iniciar mi práctica como cirujano plástico, llegó a consultarme un negro de elevada estatura, de 1,94 m, y descollaba a mi lado. Se quejó de su labio. Los examiné, los llamaremos del señor Art.
Su labio inferior sobresalía un poco, pero no pude encontrar nada de malo y así se lo informé. El señor R manifestó que la idea no era suya, sino de su novia, que lo comentó que avergonzaba de que la vieran con él en público debido a la protuberancia de su labio. Comprendí que se trataba de un amable y agradable gigantón, y pensé para mis adentros que una mujer enamorada jamás se mostraría tan crítica hacia un hombre así. Al decirle lo que pensaba, insistió en que a pesar de todo quería que le operara el labio, creyendo que unos honorarios extravagantes podrían disuadirlo haciendo que se olvidara de la intervención. Le manifesté que le cobraría $1,200. El señor R respondió que no podía permitirse el lujo de pagar unos honorarios así, y se despidió dándome las gracias e inclinándose con un ademán cortés. Pero regresó a la mañana siguiente, llevando en la mano una pequeña bolsa negra. Vació su contenido sobre una mesa y cayeron los billetes, cientos y cientos de ellos. Sumaban un total de $1,200, los ahorros de toda su vida. Me los ofreció con modales llenos de cortesía como pago de la operación del labio. Me sentí conmovido y también un poco triste, pues no quería privarlo de lo que para él significaba una considerable suma de dinero. Le informé que había mencionado unos honorarios exorbitantes para que renunciara a la idea de una operación que no necesitaba. Pero cuando me respondió que quería que lo hiciera la cirugía plástica y que se dirigía a otro médico si yo no lo aceptaba como paciente, accedí a operarlo, cobrando unos honorarios más reducidos, con la condición de que le diría a su amada que había pagado $1,200 por la intervención. La operación fue bastante sencilla. Bajo anestesia local, corté el tejido superfluo de la parte inferior del labio, uní los bordes de la herida con una seda muy delgada y vendé el labio por fuera para darle protección. En cuestión de media hora había terminado. El paciente volvió unas cuantas veces para que le hiciera una curación y le cambiara los vendajes. Una semana después le quité el último. Toda la intervención se efectuó en la parte interna del labio, de manera que no quedó ninguna cicatriz visible. El señor R quedó muy complacido con su labio. Me dio un fuerte apretón de manos, expresando su gratitud en su tono de voz sincero y cortés. Después de su imponente figura, abandonó mi consultorio a grandes pasos. Unas pocas semanas después estaba de regreso. Apenas pude reconocerlo, su cuerpo parecía haberse encogido. Las manos habían perdido toda su fuerza y su voz era temblorosa. Le pregunté qué le había sucedido. El microbio, doctor, el microbio. ¿Qué microbio? El microbio africano, respondió. Me ha invadido y me está matando. Entonces me narró sus desdichas. Después de quitarle los vendajes del labio, fue a visitar a su dama, que se quedó mirando su nuevo labio y después le preguntó cuánto le había costado, cuando él le respondió que $1,200. Tal y como yo se lo pedí, eso cambió su manera de comportarse con él. Enfurecida, lo acusó de privarla de $1,200 que debieron ser suyos, añadiendo que en realidad jamás lo había amado. Lo maldijo y declaró que moriría a causa de esa maldición. Profundamente perturbado, el señor R se dirigió a su habitación y permaneció allí acostado durante 4 días. Entonces recordó la maldición. Era un hombre culto y recibió una educación sólida. Las maldiciones de la magia eran para los ignorantes. Sin embargo, esa mujer lo hechizó desde el momento mismo en que la conoció. Pensó que si fue capaz de hechizarlo cuando no lo odiaba, quizá la acarrearía a la muerte con su maldición. Entonces, al pasarse la lengua por los labios, descubrió esa horrible cosa dentro de su boca. Poco después, la casera, preocupada al ver que permanecía encerrada en su habitación, sin comer, le llevó a un visitante, un doctor. El señor R le habló de esa horrible cosa que tenía en la boca y el doctor, al examinarlo, gritó y retiró el dedo de esa cosa que R tenía en la boca.
Lo está matando, exclamó. Ese viscoso insecto africano está adherido en el interior de su boca a causa de la maldición que ha caído sobre usted. El hombretón, respirando temeroso, se cubrió el rostro con las manos. ¿Realmente está dentro de su boca?, le pregunté. Sí, señor. Me contó que el doctor trató de ayudarlo a exterminar el microbio africano con líquidos, pomadas y pociones, pero la maldición era demasiado poderosa y nada podía destruir al microbio africano. En lo único en que Ar era capaz de pensar era en ese microbio africano. El temor lo mantenía despierto por las noches. Me está quemando la parte interna del labio. ¿Del labio? Sí, señor, dentro de la boca. Antes no mencionó el labio. Lo examiné y pregunté, ¿es esto? Asintió. Quiero que lo estirpe. Se lo suplico, señor. Llené una jeringa con novocaína y la inyecté en el labio. Una vez que la novocaína surtió efecto, extirpé el microbio africano con ayuda de un bisturí y unas pinzas. Eso me llevó un segundo. Le mostré al señor Ar el microbio africano. Sobre un pedazo de gasa, no era mayor que un grano de arroz. ¿Es el microbio, señor? Parecía incrédulo. Simplemente es un trozo de tejido cicatrizal que se formó en su labio en el sitio en donde quité las puntadas después de la intervención. Entonces, ¿no había ningún microbio africano? Sonreí. El señor Ar se puso de pie. En cuestión de segundos parecía haber recobrado toda su estatura. Una divertida sonrisa cruzó por su rostro y su voz volvió a resonar mientras me agradecía con su acostumbrado estilo grave y cortés, haciendo una leve inclinación al salir. La historia tiene un final feliz. Llegó por correo. Ar incluía una fotografía de la novia de su infancia, con quien acababa de contraer matrimonio, y me enviaba sus saludos. En la postdata se burlaba de los microbios africanos. En la fotografía aparecía sonriente, un atractivo gigantón de 30 años, su verdadera edad, al lado de una encantadora joven. ¿Cuál es su microbio africano? Esta historia nos ofrece una fascinante moraleja. Tenemos a un hombre joven, alto y fuerte, amable y digno, tal vez sin ninguna sofisticación, pero inteligente, y sin embargo una ridícula creencia casi lo destruyó. Su temor al microbio africano es tan ridículo que quizá usted ría preguntando, ¿cómo es posible que esto se aplique en mi caso? Pero todos tenemos nuestros microbios africanos. ¿Ha pasado sus últimos 15 años preocupándose por alguna catástrofe que jamás ha sucedido? Entonces tiene un microbio africano. ¿Se critica constantemente por hablar demasiado, por no hablar lo suficiente o por hacerlo en una forma incoherente? ¿Es tan severa su autoculpa que su conversación ha llegado a ser artificial y apagada? Entonces tiene un microbio africano. ¿Está tan preocupado por el dinero que no le importa nada más? ¿Cuida su cuenta de ahorros como si fuese un Silas Marner, padeciendo una indigestión aguda cada vez que se ha obligado a hacer un retiro de fondos, preocupándose por cada peso que se desperdicia? Entonces tiene un microbio africano. Todos esos microbios africanos deben salir a la luz y ponerse al descubierto tal y como son. Creencias negativas que nos arrastran desde nuestro verdadero nivel de seres humanos. Obsesiones ofensivas que desfiguran nuestra propia imagen, que destruyen nuestras aspiraciones a la felicidad que podemos esperar razonablemente. Como en el caso del señor Ar, tienen un efecto hipnótico que debe anularse, son la causa del fracaso. Debemos declarar una guerra inexorable para exterminarlos. Superación del mecanismo del fracaso. Sin lugar a duda debemos luchar contra todos los aspectos del mecanismo del fracaso. Algo y lo que yo llamo el sistema de autorreforzar los síntomas negativos que pueden desorganizar los instintos positivos de un individuo que no esté consciente de ello, ya que igual que ciertas predisposiciones positivas pueden acelerar el buen funcionamiento del mecanismo del éxito de una persona,
En la misma forma, las fuerzas negativas se desarrollan con la velocidad de una roca que rueda colina abajo, produciendo cadenas de retroalimentación negativa en el individuo, lo que solo puede conducirse a la derrota. Me gustaría describir los componentes del mecanismo del fracaso, pues creo que eso ayudará a las personas a recordarlos. Frustración, agresividad, inseguridad, soledad, incertidumbre, resentimiento, vacío, son los elementos del mecanismo del fracaso. Estos son los enemigos, sus armas destructivas son aterradoras. Vamos a considerarlos uno por uno, de manera que podamos adentrarnos más allá de su camuflaje hasta conocer su efecto sobre el ser humano. Primero, frustración. Nos sentimos frustrados cuando fallamos en el logro de metas importantes o en la satisfacción de deseos básicos. Todos nos sentimos frustrados de vez en cuando, debido a la imperfección de nuestra naturaleza humana y al carácter tan complejo del mundo. La frustración crónica es un síntoma del fracaso. Cuando un individuo se encuentra atrapado en un patrón de frustraciones repetidas, debe preguntarse cuál es la razón de ello. ¿Acaso sus metas son demasiado perfeccionistas? ¿Acostumbra a bloquear sus metas con su autocrítica? ¿Experimenta una regresión, volviendo a sus sentimientos infantiles cuando la frustración, aún nada al llanto, daban por resultado la satisfacción? ¿La cólera frustrada no obtiene resultados? Puede hacerlo en el caso de los niños, pero no en el caso de los adultos. La concentración mórbida en los propios resentimientos contra la vida solo hará más severos nuestros problemas. Es mucho mejor concentrar nuestra atención en los propios éxitos, adquirir confianza al considerarnos ganadores. Entonces, podremos avanzar con ímpetu y firmeza en la vida. Segundo, agresividad. La frustración produce agresividad mal dirigida. No hay nada malo en la agresividad cuando se canaliza en una forma adecuada. Para alcanzar nuestras metas, en ocasiones debemos mostrarnos agresivos, pero una agresividad mal dirigida es un síntoma seguro del fracaso, que lo pisa a los talones a la frustración, contribuyendo así a formar un círculo vicioso de derrota. Por lo común va aunada a la fijación de metas inadecuadas, que el individuo es incapaz de alcanzar. Esto es conducente a una cólera frustrada que la persona descarga violentamente en todas las direcciones, igual que un perro rabioso que ha enloquecido, o como los fuegos artificiales que chisporrotean en la negrura de la noche. Personas inocentes se convierten en blanco fácil de quien se encuentran atrapados en el círculo de frustración y agresividad. El esposo puede hablarle con irritación a su cónyuge sin razón alguna, reprender a sus hijos, insultar a sus amigos, antagonizar con sus compañeros de trabajo. Lo que es más, su cólera aumentará a medida que se deterioran sus relaciones con sus semejantes, causando una frustración aún mayor y logrando que ataque a ciegas con sana. ¿En dónde termina este ciclo tan terrible? La respuesta se encuentra no en la eliminación de la agresividad, sino en canalizarlos en forma adecuada hacia el logro de metas que serán causa de satisfacción, disminuyendo así la insoportable acumulación de frustraciones. La persona frustrada y agresiva debe comprender que puede actuar para alcanzar el éxito para sí misma. Tercero, inseguridad. Este es otro sentimiento muy desagradable. Se basa en una sensación interna de falta de adecuación. Cuando usted tiene la impresión de lo que no se enfrenta a sus desafíos en una forma adecuada, se siente inseguro. Sin embargo, a menudo lo que falta no son nuestros recursos internos. El problema está en que nos hemos fijado metas perfeccionistas. Con frecuencia, la persona insegura es bastante competente, pero al vivir con esperanzas imposibles de realizar, tiende a criticarse constantemente. Sus sentimientos de inseguridad la hacen obstaculizarse a sí misma, de tal manera que patéticamente no alcanza su verdadero potencial. 4. Soledad. Todos nos sentimos solos de vez en cuando, pero aquí me refiero al sentimiento extremo de estar alejado de los demás, de nosotros mismos y de la vida. Este es un síntoma muy importante del fracaso. Ciertamente es una de las principales áreas de fracaso de la civilización moderna. La frecuencia de la soledad basta para que se llene a uno el corazón de interminable pena. El saber que las criaturas de Dios pueden sentirse tan solas es muy triste. 5.
Incertidumbre. Este tipo de síntoma del fracaso se caracteriza por la indecisión. La persona insegura cree que si no toma una decisión, estará a salvo. Estará a salvo de las críticas que podría recibir si se arriesgara y resultara estar equivocado. A salvo de las consecuencias de una decisión que tomó y cuyos efectos fueron contraproducentes. Esta clase de persona tiene que considerarse como un ser perfecto y por consiguiente no puede permitirse estar equivocada. Cuando es necesario tomar una decisión, la considera como si se tratara de una cuestión de vida o muerte. Si toma la decisión equivocada, destruirá la imagen idealizada de sí misma. Por lo tanto, puede demorarse a largo tiempo para tomar una decisión trivial, desperdiciando un tiempo muy valioso preocupándose. Cuando finalmente toma una decisión, estará sujeta a distorsiones y es muy probable que se equivoque. La persona insegura no puede vivir plenamente, pues teme darse la zambullida y mojarse los pies. 6. Resentimiento. Esta reacción de poner pretextos en la del tipo de personalidad fracasada al referirse a su posición en la vida, incapaz de soportar el dolor de los fracasos. El individuo busca chivos expiatorios para evitar la punzada de su autoculpa. Por doquier encuentra evidencia de que la vida lo estafa y experimenta un gran resentimiento. No comprende que quizá él estafa a sí mismo, pero su resentimiento no hace que le sea más fácil aceptar el fracaso. Por el contrario, establece un círculo vicioso que implica mayores frustraciones y una agresión mal dirigida, siempre llena de motivos de queja. La persona resentida antagoniza con los demás y de esa manera pone en movimiento una reacción en cadena de odios. A los demás los desagrada su deshonestidad, rechazan su hostilidad, deprecian su autocompasión. El resentimiento crónico es conducente a la autocompasión, porque la persona resentida se siente víctima de la injusticia. ¿Acaso los demás no han bloqueado sus aspiraciones? ¿No es verdad que la mala suerte se ha unido a la conspiración para reprimirla? Mientras más se compadece a sí misma, más inferior se siente y más llega a odiarse y a resentir de los demás del mundo. No comprende que su resentimiento interno es terreno fértil para que se desarrolle el fracaso. Solo cuando vea que es un actor en la vida, que es responsable de fijarse sus propias metas y de canalizar su agresividad para alcanzarla, únicamente entonces podrá romperse el ciclo de fracaso. Solo cuando pueda sentir respeto por sí misma, formando una imagen realista de su persona, podrá romper el hábito de esa manera de pensar llena de resentimientos, que es un componente básico del mecanismo del fracaso. 7. Vacío. Conoce a algunas personas que han alcanzado el éxito y que no obstante dan la impresión de estar frustradas, resentidas, dudosas, inseguras, solitarias y emocionalmente agresivas. Eso significa que han alcanzado el éxito sin tener en sus manos los instrumentos para ello. No esté muy seguro de que su éxito sea real. Hay muchas personas que muestran todas las señales externas del éxito y después se sienten vacías, porque todo el tiempo su mecanismo de fracaso los ha atrapado en sus redes y en realidad han carecido de la capacidad de llevar una vida creativa. Han hecho dinero, pero no saben qué hacer con él. Para ellos la vida es muy aburrida. Viajan de un sitio a otro, pero en ninguna parte logran huir de su sentimiento de vacío. Se sienten vacíos en Nueva York o en París y también se sentirán vacíos en Marte. Han renunciado a una lucha creativa para alcanzar sus metas. Rehuyen el trabajo y esquivan las responsabilidades. Cuando despiertan por la mañana y contemplan la luz del sol, no ven las oportunidades que tienen para disfrutar de ese día y en vez de ello se preocupan pensando en lo que pueden hacer para matar el tiempo. El vacío es sintomático de una autoimagen débil. Una vez que ha alcanzado el éxito, la persona vacía se siente como un criminal porque piensa que ha robado algo que no merece. Entonces se siente culpable y convierte sus victorias en fracasos al repudiar sus facultades creativas. Su sentimiento de vacío simboliza la operación total de su omnipresente mecanismo de fracaso. Estos son los elementos del mecanismo del fracaso. Estos son los enemigos. Se los he descrito para que puedan recordarlos fácilmente. Ahora, ¿quién puede hacer para derrotarlos? ¿Cómo puede ganar su gran batalla? ¿Cómo levantarse por encima del fracaso?
Para ganar la guerra contra su enemigo, el mecanismo de fracaso, primero tiene que ser capaz de horadar los disfraces detrás de los cuales se oculta. Las racionalizaciones plausibles y el pensamiento aparentemente lógico podrían oscurecer su funcionamiento. No se engañe a sí mismo, o de lo contrario, perderá esta maravillosa lucha por su propia supervivencia como ser humano satisfecho. Debe disparar toda su artillería emocional en dirección a sus falsas creencias acerca de sí mismo, hasta derrumbarlos. Debe cambiar la dirección de su agresividad frustrada y de su resentimiento y encontrar formas de superar sus sentimientos de soledad y vacío. Al mismo tiempo, permítame que una vez más trate de aclarar un punto. El acto de fracasar no forma parte del mecanismo del fracaso. El acto de fracasar en alguna acción o proyecto simplemente significa que somos seres humanos. Quisiera que estuviese seguro de esto. Si nunca ha fracasado en nada, entonces con toda certeza jamás ha intentado nada. O bien, según las palabras de Séneca, el filósofo romano, si eres hombre, admira a quienes intentan las grandes cosas, aun cuando fracasan. ¿Fue Thomas Edison un fracaso? Por supuesto que no. El solo pensamiento es absurdo. Sin embargo, docenas de fracasos precedieron a sus más brillantes creaciones. Edison aprendió de sus fracasos y construyó sus éxitos sobre ellos. El descubrimiento nace en el error. No hay creación alguna sin experimentos fracasados. Esto resume una de las principales lecciones que he aprendido de la vida, que los desaciertos, los errores de juicio y de aplicación son inevitables, a menos que se retire de la vida hacia un estado de apatía y aún entonces en medio de su inercia cometerá errores. El secreto de una vida de éxito es levantarse por encima de sus fracasos hasta alcanzar sus buenos momentos. Este es el concepto clave: olvidarse de sus errores, dejar de lamentarse por ellos, tener compasión de su propia falibilidad humana. Entonces, aliviado del peso de la culpa, podrá avanzar con determinación hacia el mundo, contemplándose desde su mejor ángulo, formulando con sus propias metas y arrastrando hacia el juego de la vida sus instintos para el éxito. Este principio se aplica especialmente cuando intenta nuevas cosas, ya que cuando experimenta es muy probable que cometa errores. Nunca repudie sus errores, reconózcalas libremente, pero aprenda a reducirlos al mínimo, a ser tan tolerante consigo mismo como lo sería con un amigo, o de lo contrario sofocará sus experimentos. Entonces podrá elevarse hasta su verdadero potencial como ser humano, haciendo de cada año de su vida una reivindicación enriquecedora de su propia individualidad, tal y como lo debe ser. Cada día examina las creencias negativas que lo arrastran hacia abajo. ¿Tiene la impresión de ser estúpido? ¿Está obsesionado con el sentimiento de que es mal parecido? ¿O se está destruyendo a sí mismo con el argumento de que es débil, poco masculino, poco femenina, indigno de nada bueno? Esas solo son unas pocas de las áreas elegidas para la autotortura. No sé cuáles son las creencias negativas que usa para destruirlos insidiosamente. Usted deberá indagarlo por sí mismo. El ejercicio que debería practicar es el siguiente. Vamos a meditar en estos pensamientos autodestructivos para ver si podemos hacer algo acerca de ello, aun cuando esté seguro de que simplemente usted no sirve para nada bueno, porque le aseguro que su manera de pensar es irracional. A todo lo largo de la historia, el pensamiento irracional ha prosperado. Hemos tenido curanderos, alquimistas, auges del oro, casas visitadas por fantasmas, expediciones en busca de la fuente de la juventud, para no mencionar las brutales guerras que han ensangrentado las páginas de la historia. Durante muchos años existieron extravagantes creencias de que había mujeres brujas. En Europa quemaban a las brujas. Juana de Arco fue ejecutada por bruja. Y en Estados Unidos tuvo lugar el vergonzoso episodio de Salem, cuando dieron muerte a un buen número de brujas. Y sin embargo, es triste decir que hoy en día muchos de nosotros nos tratamos como si fuésemos brujos. Al examinar sus acusaciones contra usted mismo, o veamos si no es injusto, si se califica de estúpido, ¿en qué base ese cargo? Concedido que ha sido imprudente tal vez muchas veces, pero
¿Nunca ha sido prudente? ¿Nunca ha sido sagaz? ¿Nunca ha sido inteligente? Entonces, básicamente, su autocrítica es una automutilación. A lo que se reduce todo esto es que usted tiene la impresión de que no tiene derecho alguno. Cree en estafarse a sí mismo. Examine los microbios africanos que lo han infestado. Quizá en todo ello hay una pizca de realidad, así como había un pequeño trozo de tejido cicatrizal en la boca del señor Hart. ¿Pero son esas las devastadoras acusaciones en que usted ha convertido? No esté un pensamiento irracional. Las personas solo son personas. Las fuertes son débiles y las débiles son fuertes. Algunas personas que poseen un coeficiente de inteligencia de bajo a mediano tienen un extraño sentido común. Algunas mujeres de facciones ordenadas son amigas leales y también pueden lucir bellas. Algunas personas son impedimentos físicos, son de los más admirables. Algunas personas emocionalmente inestables son extremadamente brillantes. Los psicólogos han descubierto que muchos adultos que tartamudean hablan con fluidez cuando se dirigen a los niños. Ciertos criminales pueden convertirse en miembros responsables de la sociedad. Si alguien les extiende la mano para ayudarlos. Todos esos son tonos grises. No hay ningún blanco y negro. Pero ¿qué se hace a sí mismo con sus creencias negativas? Se convierte en un ser nocivo, torpe y nulo. Todos hemos conocido a la derrota en ocasiones. Joe Louis fue campeón de peso completo durante muchos años. En la plenitud de su vida era casi invencible, un símbolo de fuerza. Sin embargo, la primera vez que se decidió a boxear, Louis era inepto, torpe. Los aficionados lo derrotaron una y otra vez. En un encuentro entre aficionados fue derribado 9 veces durante una sola pelea. Ahora que ha examinado sus creencias negativas acerca de sí mismo y se encuentra en un proceso de reducirlas a proporciones razonables, veamos si es posible que las descarte. Si no puede hacerlo, cuando menos manténgalas a una dimensión razonable para que pueda vivir con ellas. Ahora vaya al siguiente paso y represente uno de sus éxitos. Algo de lo que realmente se sienta orgullosos. Sature su mente con ese pensamiento. Véalo, huélalo, pálpelo. Aprecie ese cuadro del éxito y consérvelo en su mente. Cuando contraataquen los pensamientos críticos, deshágase de ellos y regrese una vez más para la autoimagen positiva en Technicolor. Para vivir creativamente, debe ganar esta guerra en su mente. No se dé por vencido. Siga luchando y es probable que gane. Diga para sí mismo: me concentraré en la confianza de mis pasados éxitos, no en mis pasados fracasos. Soy merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Soy el capitán de mi barco y guiaré mi mente hacia una meta productiva. Su marcapaso. Permita que su autoimagen sea el marcapaso de su corazón, de su mente y de su alma. Reactive cada día sus instintos para el éxito, hasta que el hábito del éxito se convierta en parte de usted, hasta que lo hipnotice, ya que después de todo el hábito es una forma de autohipnosis. Trabaje arduamente para desterrar las creencias negativas, para exterminar las semillas de la soledad. Trabaje arduamente. No es fácil, pero usted puede hacerlo. La lucha es infernal y si su mente está profundamente atrincherada detrás de conceptos negativos, tendrá que combatir con fiereza para ganar su batalla. Pero se trata de una batalla que vale la pena ganar. Para que pueda vivir creativamente, con alegría, para que pueda reír y cantar y recorrer orgulloso las calles a plena luz del día. Deje que su autoimagen reforzada lo inspire para avanzar hacia una forma de vida más vital. Crea en sí mismo. Ese es el mejor marcapaso de todos. El éxito o el fracaso a menudo llegan sobre alas que nos parecen misteriosas. Dr. Marcus Bach, lección 15. ¿Cómo beneficiarse con el arte de la expectación? Hay rasgos especiales, hábitos o ingredientes de la personalidad que sean comunes a todas las personas que han tenido éxito. Durante siglos, el hombre ha buscado denominadores comunes de los triunfadores, pero no son tan obvios como podríamos esperar. Solo se tiene que leer una serie de perfiles de individuos famosos para comprender lo diferente que son unos de otros, lo variados que son unos métodos de operación,
los distintos que son sus hábitos de trabajo e incluso sus vidas personales. Aún así, hay una práctica que muchos de aquellos que han logrado grandes cosas reconocen haberse abandonado a ella, sobre todo durante sus años más difíciles. Fueron capaces de imaginarse a sí mismos en una forma vivida como si ya hubiesen logrado sus metas, conservando constantemente esa imagen en su mente, asegurándose una y otra vez que sabían que alcanzarían el éxito. La mente es un área misteriosa de la cual todavía conocemos muy poco. La mayoría de quienes han reconocido este proceso de representación son incapaces de ofrecer una explicación en cuanto a la forma en que funciona, con excepción de que saben que así es. ¿Cómo piensa el hombre? El Dr. Marcus Bach ha sido un estudioso de la mente durante largos años. Es un experto en el campo de las tendencias religiosas contemporáneas, autor de 18 libros, conferencista y una autoridad con el arca de las relaciones internacionales e interreligiosas. Ahora viaje con él en este resumen tomado de su libro, The Power of Perception, en una singular jornada de exploración que seguramente le proporcionará toda una nueva percepción de su vida y de su futuro. Cuando pienso en la educación tan poco científica y casera que tuve, no puedo menos que sentirme maravillado al ver que salí adelante tan bien como lo hice. No hubo nada de dolor, Spock, nada de escuela Montessori, de guía de psicológica, ni medición de carácter, ni de prueba Rorschach. Nada de eso figuró en mi historia hasta mi mayoría de edad. Ni siquiera un quimógrafo, Röntgen, que traza el arte de chupetear, tragar y respirar. Y sin embargo, jamás tomé parte en ninguna riña seria. Nunca me había arrastrado adelante de un juez o de un jurado y jamás, hasta donde sé, avergonzó excesivamente a mis padres o a mí mismo. Por el contrario, y ya que estoy cantando estas alabanzas a capella, permítame mencionar que, tal y como resultaron las cosas, fui el principal candidato cuando se trató de llenar un nicho digno de salón de la fama de nuestra familia. Tenía 12 años cuando, después de desempeñarme excepcionalmente bien en un concurso de música, mi madre me felicitó añadiendo: «Me siento muy orgullosa de ti, sobre todo porque fuiste un hijo en realidad yo no deseaba». Hoy en día, una admisión de esa naturaleza enviará tanto a la madre como al hijo a 9 meses de sesiones analíticas y posiblemente a una serie de tratamientos por el choque. Yo consideré que la declaración de mi madre era un conocimiento emocionante cumplido. Allí estaba yo, sin ser invitado, pero haciendo algo bueno. Allí estaba, un accidente de nacimiento, pero aparentemente del orden divino. Fue algo maravilloso. Recuerdo la forma en que mi madre reía mientras me abrazaba y que me sentí como un ser único y especial cuando reflexionaba que yo era un hijo indeseado y amado. A menudo pienso en esto cuando asesoro a mis alumnos. Algunos me comentan muy preocupados que son adoptados y que nadie los enteró de ello, o que se enteraron de que eran hijos ilegítimos o que experimentaban sentimientos de ser indeseables. Otros se quejan de que hay una gran brecha entre ellos y sus padres, de que sus padres no los comprenden, de que ellos no comprenden a sus padres, de que hay un abismo sobre el cual no pueden tender un puente, que no son capaces de establecer una comunicación y constantemente escucho una queja muy común, la de no sé qué hacer con mi vida y no hay nadie en casa que me aconseje. Trato de recordar si alguna vez mi padre me aconsejó, pero no logro hacerlo. No recuerdo ninguna ocasión en que mi padre y yo nos sentáramos a hablar de hombre a mujer. Jamás se discutieron los hechos de la vida. Nunca se mencionó el sexo. Me vería en aprietos si tratara de explicar en dónde aprendí todo lo que un hombre joven debe saber. En lo que se refiere a una carrera, no dependí de nadie ni estuve bajo la férula paterna. En todo, salvo la posible excepción de la religión. Fui un viajero libre en un camino franco, pero fui afortunado. Mi padre grabó en mí solo una frase indeleble, unas palabras que se imprimieron como la marca de hierro en un becerro silvestre. Simplemente me dijo: todo lo que espero de ti, hijo mío, es que hagas con tu vida algo que valga la pena.
Mi madre, que de ninguna manera estaba siempre de acuerdo con todo lo que decía mi padre y que en realidad jamás me aconsejó en ninguna perspectiva a largo plazo, sí convino con él en este consejo paternal. Todo lo que esperamos de ti es que hagas con tu vida algo que valga la pena. Jamás he podido averiguar si fue la forma en que se dijo o el momento oportuno en que se dijo, si había una cierta receptividad de parte cuando se dijo. Solo sé que en mí nació una expectativa que me sensibiliza a la vida, que me ha mantenido sensible y que hasta donde puedo saber sirve como una base sólida para sentir lo que de ordinario no se siente. Por naturaleza soy propenso a las grandes expectativas. Incluso una máxima de las Sagradas Escrituras que dice: se espera mucho de aquel a quien se le ha concedido mucho, ha afectado mi disposición. A mí se me concedió mucho, no en forma de consejos, opiniones y advertencias, sino en forma de camaradería. Pero aún esta jamás fue excesivamente íntima. Era algo cómodo, una sensación confortadora que me desafiaba para alcanzar una meta. Se esperaba de mí que hiciera algo que valiera la pena con mi vida. Existían ciertos preceptos no escritos en nuestro hogar, rara vez que se discutían y que solo se quebrantaban infrecuentemente. Era algo simple. Se esperaba que todos los miembros de la familia se guiaran por ellos. Por ejemplo, estaba la garrafa de vino, esa encantadora pieza de cristal con contenido rosado era un adorno natural sobre el aparador del comedor. Ninguno de los 4 hijos pensamos ni siquiera en dar un trago, a pesar de que no puedo recordar que alguna vez nos advirtieran que no debiéramos hacerlo. De igual manera, mi padre acostumbraba a disfrutar con regularidad de sus jueves por la noche en la taberna del pueblo, jugando un partido de skat alemán. Mi madre desaprobaba esa costumbre, sobre todo porque el párroco de la localidad era uno de los jugadores. Tenía más a una contaminación católica que al Seychelles. Y sin embargo, ninguno de nosotros se interesó seriamente en las barajas, la cerveza o la taberna. Se esperaba que supiésemos que ciertas cosas que eran aceptables para papá podrían no ser buenas para nosotros, y tampoco nos sorprendimos cuando más adelante en la vida mi padre renunció al skat y mi madre empezó a confraternizar con los católicos. En cualquiera de los dos casos, no había nada que fuese un extremo virtuoso. De pesca con papá. Recuerdo que durante los años de sentimientos profundos de mi infancia fui a pescar con mi padre un domingo por la mañana, a pesar de las objeciones de mi madre, devota asistente a la iglesia. Hoy día muchos jóvenes tomarían una salida así como una travesura, pero para mí fue una decisión irrevocable. La mañana del domingo se estructuraba sobre la expectativa de todos los incondicionalmente. Asistiríamos a la escuela dominical y a la iglesia. Pero ese sagrado día de descanso en particular estaba programada la iniciación de la temporada de pesca al romper el alba. Ahora bien, mi padre en realidad era un hombre bastante religioso, pero después de una semana difícil en la tienda, el paseo dominical al aire libre tenía para él un llamado más fuerte y atractivo que la vieja campana de la iglesia, sobre todo cuando la tierra de Wisconsin resurgía como la primavera. Mi madre argumentó que podíamos ir de pesca antes o después de los servicios, a pesar de que aún así resultaría bastante pecaminoso. Pero mi padre, un waltoniano bien versado, lo explicó que por algún subterfugio divino, los pomosivos picaban mejor de 10 o 12 de la mañana, precisamente el horario de la escuela dominical y de los servicios eclesiásticos. Nunca sabré por qué mi madre no respondió: bueno, ve tú, pero deja aquí al muchacho, a menos de que detrás de todo ello hubiese una extraña clase de amor y sabiduría silenciosa. De cualquier manera, eso significaba que se vería obligado a enfrentarse a Henry Pastor, así como la horrorizada actitud de varias tías quienes, a mis 10 años de edad, ya me habían escogido para el sagrado ministerio. Así que tomamos al toro por los cuernos y pedaleamos de nuestras bicicletas los 6,5 kilómetros de distancia hasta Lodis Mill, en donde un estanque sombreado por los sauces proporcionaba un popular habitual al pomocio y al pez luna.
Las cañas de pescar atadas a nuestras bicicletas nos traicionaban al cruzarnos con los automóviles que se dirigían a la iglesia, indicando a dónde nos encaminábamos, con los pececillos para la carnada en cubos de lona atados a los manubrios y los emparedados y refrescos en las canastillas de las bicicletas. Nos deslizamos a lo largo de la alquitranada carretera con una canción en el corazón, que no era necesariamente un cántico de iglesia. Grandes expectativas. Las grandes esperanzas me hicieron desear hacer bien las cosas, ya fuese que se tratara de andar en bicicleta o de tener pensamientos elevados. Y cada detalle de esa aventura dominical destaca en mi memoria desafiante y claro, en realidad más claro que desafiante, pues el camino a Lodis Mill, cerca de South City, en donde vivíamos, pasaba al lado del cementerio de la población y mientras echaba una mirada breve a las interminentes hileras de tumbas, mis pensamientos eran cualquier cosa menos desafiantes y valerosos. Los sermones de mi tío habían logrado que se me quedara grabado en el hecho de que esas lápidas horripilantes y con cicatrices del tiempo eran la carta del triunfo de Dios. Podíamos escapar de su cólera, igual que habíamos escapado de los servicios dominicales, pero al final Él nos atraparía. No importaba si una persona era protestante o católica, o si los cementerios estaban estrictamente divididos entre ambas fis. Como sucedía en mi ciudad natal, el fin mortal del hombre estaba allí, a la vista de todos, sin importar cuál de las verjas de hierro cruzara la carroza fúnebre, negra como el carbón. Pero de pronto me sentí invadido por una sensación de victoria. Estaba con mi padre, íbamos uno al lado del otro en nuestras bicicletas de adultos, pedaleando juntos como si hubiésemos encontrado una sabiduría mayor que la muerte y el morir. Una ráfaga de sabiduría secreta me dijo que yo sabía ciertas cosas que ni siquiera mi tío el predicador sabía, que le sabía porque le sentía en esa bellísima mañana de primavera. A Dios le agradaba pescar. Jesús amaba a los pescadores. A Dios le agradaba el mundo en una mañana dominguera como esa. Le agradaban los verdes pinos erguidos más de lo que les agradaban esas viejas losas de mármol machacadas por el tiempo, los montículos de césped bien podado, las losas sin vida, las herrumbrosas cruces de hierro en esas dolientes tierras. De ninguna manera eran el verdadero mundo. No permitas que te engañen, me decía una voz interna. No permitas que esas losas hechas por la mano del hombre, que los trabajadores han fijado en concreto para que nadie las derribe el día de Halloween, se mezclen con Dios. Piensa en los árboles y en el sumaqué. ¿Y qué es lo que ves cuando contemplas las rosas que embellecen las puntiagudas estacas de la blanca verja del cementerio? El mundo de Dios era vida y libertad. El mundo de Dios era el camino franco y la granja y el maíz tierno que crecía en los desbrozados campos cultivados. El mundo de Dios era la bicicleta, no de niños sino de adulto, y las piernas que hacían girar las ruedas. El mundo de Dios éramos papá y yo y Lodis Mill. El mundo de Dios incluía a las personas que asistían a la iglesia y a las que iban de pesca, siempre y cuando realmente amaran al Señor. En toda la exhaustiva grandeza de este mundo también veía a mi madre como una parte del grande y maravilloso plan de Dios. La veía ataviada con sus mejores ropas domingueras, con el sombrero bien puesto sobre la cabeza, los guantes blancos que llevaban a los codos y con bolso de piel colgando del brazo, con las notas de la escuela dominical pulcramente doblantes dentro de su Biblia de forro blanco. El mundo de Dios era suficientemente grande para que en él tuviera cabida el tío Puffler, con su negro mutze y su rostro austero y serio de su larga levita negra que vestía para subir al púlpito y cuyos faldones en una ocasión se quedaron atrapados en la puertecilla del púlpito. Gracias, Dios mío, por tu sentido del humor y gracias por la silenciosa belleza de Lodis Mill, en donde dejamos las bicicletas sobre el grueso césped y nos abrimos paso sin hacer ruido hasta el tranquilo borde de las aguas. Esa mañana maduré más que en muchos años. Empecé a comprender que hay algo que una persona ambiciona más que su propia felicidad y algo que desea más que una ración de pescado.
la conciencia de la bondad de Dios y de la accesibilidad de Dios, la esperanza de justicia y libertad en su presencia y una reacción plena de sensibilidad a la vida que nos rodea. Hoy día hablo de ir a la pesca del pez vela en Mazatlán y del cardumen de salmón en el Fraser. Alabo la trucha arcoíris y la cocanie que he buscado en muchas aguas, pero esos recuerdos no traen consigo el profundo sentimiento de ese domingo por la mañana en Loudis Mill. Ese día nació un sentimiento que quedó firmado y sellado cuando mi padre y yo volvimos a casa y llenos de orgullo dejamos caer nuestra colorida pesca en el fregadero de la cocina. Y bien, manifestó mi madre con un exagerado suspiro de asombro y preocupación. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Puedes decir que fue una buena pesca?, respondió mi padre. Pero en domingo, se lamentó mi madre, y además a la hora de asistir a la iglesia. ¿Hay suficiente para llevarle una ración o a Onkel Puffer? Observó mi padre con un guiño. Mi madre alzó las manos al cielo. Yo diría que vale más no hacerlo, exclamó. Vale más que todos crean que no pescaron nada. Pero ya había empezado a atarse el delantal y a buscar el cuchillo del pescado, como si el estanque del molino durante un momento en la carrera del tiempo hubiese sido el mar de Galilea. Un milagro que todos podemos hacer. Por naturaleza tengo una predisposición a las grandes expectativas. Creo en ellas, las espero con ansia. Las invito y por consiguiente veo que se realiza en la experiencia de otros que, igual que yo, les dan vida palpando de primero en la vida. Pensé en esto recientemente cuando me encontraba en Toronto, Canadá, para visitar a Avery Cookie, quien celebraba su 100º cumpleaños. Allí estaba él, caminando igual que un hombre de 60 años y mostrando entusiasmado su rosalada a un grupo de visitantes. Le hice la inevitable pregunta: ¿a qué atribuye su larga vida y su magnífica salud? Bueno, se lo diré, respondió. Simplemente nunca esperé otra cosa. Esperé llegar a los 100 años. Esperé gozar de buena salud. Esperé ser precisamente lo que soy. De manera que no hay ningún milagro en ello. Ningún milagro, excepto el milagro de las grandes expectativas. Un milagro que todos podemos hacer si ponemos nuestra mente a trabajar en ello. La esperanza es un sentimiento. Genera las cualidades necesarias para el logro de la meta, cualidades que se adentran en el subconsciente, trazando un patrón. Los teóricos declaran: piensa en grande, visualiza la grandeza, espera en grande y muéstrate agradecido. Mi padre dijo: todo lo que espero de ti es que hagas con tu vida algo que valga la pena. Ya tenía él la tarea suficiente tratando de hacer algo con su vida, y tal vez esa fue la razón por la cual dejó que yo me hiciera cargo de mí mismo. Me hizo saber que la única persona con la que yo podía hacer algo era yo, y más me valía que aceptara el desafío de mi vida. Así podría ver con mayor claridad en mi interior lo invisible y escuchar lo inaudible y sentir lo que comúnmente no se siente. Yo y solo yo podía esperar cierta huella de divinidad en mi vida y tratar de ser digno de ella. Solo yo podía hacer retroceder las capas de duda y culpabilidad, las máscaras y los fingimientos, las pretensiones y aspiraciones hasta llegar a mi verdadero yo. Y siempre habría momentos en los cuales se me exigiría que demostrara ser la persona que profesaba y esperaba ser. Se dice que cuando el buque Laconia se hundió cerca de Madeira, entre los sobrevivientes que abordaron los botes salvavidas había un hombre pulcramente vestido, con el abrigo en el brazo y llevando un portafolios. Rechazó la ayuda que le ofrecían para abordar el Salta. El barco que lo rescató y, conservando la calma, ayudó a los demás sobrevivientes a subir a bordo. Uno de los oficiales de Salta los felicitó por su serenidad y le pidió una explicación. El hombre replicó: caballero, soy inglés. Es lo que se espera de mí. El material de que están hechos los deseos. La esperanza es la servidora de la voluntad. La voluntad es el resultado de un deseo y el deseo se teje con la fuerza del espíritu. Todo esto está muy lejos de explicar la naturaleza de ello.
y tampoco responde a la pregunta de por qué algunos individuos parecen estar más espiritual o psíquicamente motivados que otros. Algunas personas reaccionan con mayor facilidad a un nivel profundo de sentimientos, tal vez porque perciben la recompensa que se obtiene de ello, desean la alegría que hay en ese nivel, sienten el desafío que ofrece o anticipan el bien kármico que de él se deriva. Algunos dicen: no espero nada de la vida, de una manera o de otra, y no obstante esto en sí ya es una esperanza. Es como el oriental que dice: lo único que deseo es no tener ningún deseo. La esperanza presupone la fe, es una fe positiva, una fe que se siente, una fe fortalecida. Incluso cuando la esperanza se oculta detrás de un negativismo, hace que sucedan las cosas. Si no hubiese conocido a los agricultores de Iowa, quizá yo jamás habría comprendido esto, pero durante los años que pasé en el medio oeste llegué a conocerlos y admirarlos. Son una raza muy especial. Jamás le permitirían a nadie que penetre hasta lo más profundo de su yo. Ocultan sus emociones, se rehúsan a reconocer su verdadero amor a la naturaleza y a la tierra. Una vez que se ha vivido con ellos durante algún tiempo, uno desea revisar todo su concepto del poder del pensamiento positivo, ya que se muestran negativos acerca del éxito, como una zorra desearía hacernos creer que es negativa acerca de las gallinas. De acuerdo con la acostumbrada queja de los rancheros, la primavera llega demasiado pronto o demasiado tarde. La tierra, en la época de la siembra, está demasiado húmeda o excesivamente seca. El maíz crece muy lentamente o con demasiada rapidez. El mercado es demasiado inestable o demasiado estable. La época de la cosecha llega demasiado pronto o no llega con la suficiente prontitud, y sin embargo, muy rara vez, si es que eso llega a suceder, el ranchero de Iowa deja de tener una excelente cosecha y jamás. Durante mi prolongada estancia en el estado Hawaii, hubo un mal año. Por el contrario, el cielo abre sus ventanas sobre el cómo se poseyera en una combinación mágica. En la actualidad produce casi el doble de maíz por hectárea de lo que producía antiguamente. Jamás lo revelará, pero se recrea en un juego de grandes esperanzas ocultas detrás de un simulado descontento, o a través del cual, si lo observa de cerca, verá su sonrisa. Ni siquiera permite que la naturaleza o la tierra se enteren de lo grande que es su fe en sus habilidades. No lo diga, lo advertirá, solo piense en ello, no hable de ello, experiméntelo. Disfrace sus esperanzas, no permita que ni siquiera los hados se enteren de la grandeza y la profundidad de sus deseos. ¿Qué tan profundo era en realidad la esperanza que mi padre tenía puesta en mí? ¿Qué tan grande era su preocupación? ¿Qué tan poderoso era su deseo? Sabía, y astutamente, jamás me lo hizo saber. Sembró la semilla a una profundidad suficiente, justo en el momento preciso, y es evidente que conocía la naturaleza de lo que sembró. Tengo grandes esperanzas de recibir buenas noticias en el correo. A veces esto llega a convertirse en una fobia. Recibo cartas agradables, cartas que cambian mi vida porque las espero, pero si alguna vez abandonaría mi juego de simular, que en realidad no me importa mucho el correo, perdería mi toque mágico. Se trata de un juego sutil y en ocasiones difícil. Por ejemplo, tomemos el viejo adagio de que la esperanza es más grande que la realidad. En general esto es verdad, y con todo derecho deberíamos afirmarlo como una verdad básica a un nivel profundo de los sentimientos. Al no hacerlo, debemos seguir estudiando la misma lección una y otra vez. Esperen lo grande, pero esperen también que por lo común la esperanza sea más grande que la realidad. El arte de planear. Este asunto de planear sin hacerlo demasiado intensamente, de visualizar sin crear un sueño inflexible, de programar sin establecer una agenda tan rígida que no deje al espíritu de espontaneidad espacio para moverse, es un arte muy delicado, todo lo cual en algún momento nos hace llegar a la conclusión de que la vida que se vive sin esfuerzo es tan fructífera y provechosa como la vida que se planea mediante un proyecto. Recientemente invitamos a un amigo a nuestra cabaña para huéspedes, The Crow's Nest, el nido del cuervo, escondida en una colina boscosa.
con un bellísimo panorama del lago y las montañas, y en donde hay una sensación de quietud tan extraña que una pareja de petirrojos de inmediato se apropió de uno de los troncos que hay debajo del saliente, en donde confiaba, empolló a su gorjante nidada. Mi esposa y yo estábamos muy emocionadas ante la perspectiva de tenerlo todo en perfecto orden para recibir a nuestro primer invitado, un viejo amigo soltero que, estábamos seguros de ello, era precisamente el indicado para estrenar y bendecir esa casa. Creíamos conocer sus gustos y sus aversiones, nada de ruido, un estante repleto de buenos libros, decoración colorida, iluminación conveniente, nada de otros invitados, agua caliente en abundancia y muchas otras cosas por el estilo. Cada vez nos sentíamos más enamorados de Crown's Nest mientras los arreglábamos todo con grandes esperanzas. Igual que Nicodemo, nuestro amigo llegó al anochecer, lo que según he descubierto ahora es el peor momento posible para que un invitado llegue directamente desde una bulliciosa ciudad a un albergue en la montaña. El contraste es demasiado grande, la noche demasiado pavorosa, el silencio demasiado profundo, a pesar de que el aparato de la fidelidad suavizaba el ambiente con una música tenue de bienvenida. El lago, encantador a la luz del día o cuando brilla la luna, se extendía espectral en su negrura de tinta o a lo largo tenebroso borde de la playa, emitiendo extraños ruidos susurrantes cuando las inquietas aguas lamían los solitarios riscos. Creíamos que The Crown Nest se veía fascinante con sus luces tenues y su apacible escenario, pero sentí las vibraciones de nuestro huésped cuando le mencioné que estaría absolutamente solo y que el suave murmullo del viento arrullaría su sueño, todo lo cual en apariencia fue la peor bienvenida que pudimos otorgarle. No estaba acostumbrado a estar absolutamente solo y no quería que el viento arrullaba su sueño. Lo comprendí cuando empezó a hacer algunas preguntas muy directas concernientes a las cerraduras de las puertas y la distancia que había desde la cabaña de huéspedes hasta la casa principal. Cuando descubrió a una tímida araña en la bañera, comprendió que no estaba acostumbrado a los bosques canadienses, y cuando preguntó sobresaltado ¿qué fue eso?, al ver que mamá petirrojó hacia un vuelo nocturno frente a la ventana, supe que empezaban a enfriarse nuestras grandes esperanzas para el estreno de nuestra cabaña. A las 6 de la mañana se escucharon unos golpes en la puerta de nuestra cabaña. Allí estaba mi amigo, macilento y desconcertado, ajeno a la belleza del sol naciente sobre el lago y sordo al embellecedor jorgeo de un somorgujo allá en medio de las aguas. Maldita sea, declaró. Pasé una noche pésima. Ante una taza de café hizo un recuento de sus quejas, cuya lista me hizo bajar la cabeza avergonzado. El nuevo calentador para el agua gorgoreó, regurgitó toda la noche, emitiendo sonidos fantasmagóricos que le helaron la sangre en las venas. El inodoro se atoró y se vio obligado a quitar la tapa para ajustar el embolo, algo que siempre es una labor sucia. Se escucharon unos golpes muy peculiares en el techo. Olvidé advertirle que una ardilla lo usaba ocasionalmente como atajo para viajar de un árbol a otro. La cerradura, la puerta no funcionó y otra araña salió arrastrándose por el desague de la tina. Gimiendo de cansancio, preguntó si podía dejarse caer en algún lugar en la cabaña grande para descansar un poco, que fue precisamente lo que hizo, y pudo haber hecho desde el principio, si nosotros no hubiésemos albergado esas grandes esperanzas de que The Crown's Nest estaba equipado exactamente para él. Solo se quedó 2 días al lado nuestro y los petirrojos ni siquiera llegaron a saber cuál era su nombre. Luego pienso en todos los visitantes inesperados que no se anunciaron y que nos pescaron desprevenidos, que simplemente llegaron por la vereda y que a pesar de que a veces nos estremecíamos al pensar cómo resultaría su estancia con nosotros, trajeron consigo el calor y la alegría que solo puede acarrear la espontaneidad. No hicimos ninguna clase de preparativos. Las habitaciones no se asearon con anticipación, no se ideó ningún programa, no nos hicimos ilusiones de una u otra forma, y todo resultó bien porque no tuvimos tiempo de alterar los planes del destino.
Es evidente que hay una corriente divina de alguna clase dispuesta a arrastrarnos a través de ciertas fases de la vida. Mientras más comprendamos esto y más nos abandonemos a ella, mejor estaremos. Sin embargo, ¿quién tiene el valor de creer en ella? ¿La osadía de esperarla o la prudencia de dejarse llevar por ella? Un nadador renuente que ha estado a punto de perecer, ahogado, difícilmente puede sentirse impresionado con la confiada seguridad de que el agua es tu amiga. Incluso aquello que es a prueba de inmersión le parece sencillamente una técnica insidiosa para ahogarlo con mayor rapidez. Sin embargo, a veces es posible que mediante un acto de gracia o de algún reconocimiento del yo más profundo, se llegue a adquirir un sentimiento amistoso hacia esa corriente mística. Porque se trata de un sentimiento, el arte de sentir lo que comúnmente no se siente. Las personas que verdaderamente tienen éxito siempre albergan grandes expectativas, a pesar de que, al igual de los rancheros de Iowa, no sé si quieren comprometer reconociéndolo. Los hombres valientes, aun cuando temerosos, jamás temen al temor. Las personas sanas no disponen de tiempo para pensar en enfermedades. Y para los puros de cerrazón, las cosas no son tan impuras como parecen. Comprendemos la verdad y la técnica de las expectativas durante estos raros momentos en que nos sentimos conmovidos al estar conscientes de una guía en apariencia más grande y más elevada que la nuestra. Cuando por unos instantes nos sentimos invadidos por una fuerza y una inteligencia por encima y más allá de las que experimentamos comúnmente. Confiados y libres, maravillados y plenos de una fácil aceptación, permitimos que se haga cargo de nosotros, nuestro yo incondicional. ¿Cómo podemos repetir estas experiencias? Una forma de hacerlo es esperar su repetición y sentirnos dignos de lograr que vuelvan a suceder. Las razones del fracaso. Mi padre trató de que quedara grabado en mí hecho de que las personas favorecen los lugares de negocios que ofrecían evidencia de afluencia y éxito. Yo no estaba de acuerdo con eso. Quería hacer negocio con quienes pasaban por un mal momento. Me sentía en favor de ellos, pero gradualmente aprendí que mis sentimientos estaban fuera de lugar y que al identificarme con esa clase de negocios pensaba en el fracaso y no en el éxito, y que mi actitud era más condescendiente que sincera. Más adelante también llegué a cansarme de sus quejas, de sus argumentos, de que ellos no tenían las mismas oportunidades, de que la gente estaba en contra suya, de que probablemente habían nacido bajo una mala estrella. Pero hay razones para el fracaso y el éxito que están más allá de los signos del zodiaco. Y la clave de todo es el arte de dar esperanza a un nivel adecuado. En el libro de Job hay una máxima muy significativa. Lo que más temía ha caído sobre mí, y he visto que esta verdad ha quedado demostrada en incontables ocasiones. Entre un grupo de viajeros a quienes llevé a Oriente, había un hombre que se quejó amargamente cuando la azafata se olvidó de servirle el café. Pasó a mi lado, declaró. Le sirvió a todos los que estaban cerca de mí y yo me quedé sentado aquí. Pero siempre me sucede lo mismo. Ya lo esperaba. Y por supuesto, durante el vuelo de regreso, con una tripulación diferente, la azafata no solo se olvidó de servir el café, sino que además se olvidó de servir la comida. Con un ademán frenético, oprimió el botón para llamarla. Lo siento mucho, manifestó la azafata. No puedo imaginar cómo pude pasarle por alto. A lo cual él respondió: todos me hacen siempre lo mismo, y todos lo hacían. Y Job tenía razón. Mientras buscábamos casa en el sur de California, nos mostraron que una mujer había rentado temporalmente. Nos comentó: quería comprar una casa en cierta sección de Santa Bárbara, pero me informaron que no tenía protección adecuada contra incendios. Yo vivo en un temor constante de los incendios, de manera que no lo compré. Vine a Los Ángeles y compré una casa en un cañón. 2 meses después de mudarme, se incendió. Saben, creo que yo llevo conmigo ese fuego. Viejo y sabio Job. ¿Pero qué hizo Job para remediar eso? ¿Qué puede hacer cualquier persona cuando espera lo peor y su esperanza es una invitación a que suceda lo peor? Podemos hacer lo que hizo Job. Podemos entender que si tenemos una propensión al temor, tenemos una propensión todavía mayor a la fe, si creemos estar nominados para el fracaso. Eso podría ser porque sabemos que fuimos hechos para el éxito.
Nuestras esperanzas negativas son nuestras determinaciones positivas desencaminadas, pero no desapercibidas. Volvemos a la fórmula de la esperanza, es cuestión de sentimientos. Los sentimientos son servidores de la voluntad. La voluntad es el resultado de un deseo y el deseo se hila con la fuerza del espíritu. No sé bien cómo funciona esto o mediante qué clase de prueba psicológica podría medirse. Mi padre jamás me lo dijo. De hecho, lo único que me llegó a decir fue: todo lo que espero de ti es que hagas con tu vida algo que valga la pena. Y también asimismo, amados hermanos, compatriotas de la jornada de esta vida, de mi parte también deseo el aprendido. Todo lo que espero de ti es que hagas con tu vida algo que valga la pena. Bueno, en Secretos y Manantiales del Cielo seguiremos compartiendo más para seguir haciendo la diferencia. Que tenga un hermoso día. Bye bye.